Buenos días. Vamos a dar comienzo al curso de verano de la Universidad de Alcalá, denominado Avances científicos en bioelectromagnetismo médico y en medio ambiente, tercera edición. En nombre del rector magnífico de la Universidad de Alcalá, don Fernando Galván, me corresponde a mí como delegada del rector para asuntos de biomedicina, biosanitarios y de relaciones con las instituciones sanitarias. Me corresponde abrir este curso y, de modo personal, es para mí un placer estar aquí. A continuación, le doy la palabra a uno de los directores del curso, el profesor José Luis Bardasano. Gracias y bienvenidos. Esta efectivamente es nuestra tercera edición y quizá convendría decir, por eso de que son avances científicos, efectivamente todo avanza. Yo me acuerdo que en tiempos Sir Richard Dole, inglés, cuando dijo que el cáncer estaba provocado por el tabaco y que otras enfermedades cardiovasculares y otros cánceres también estaban relacionadas con el tabaco, infartos de miocardio o cáncer de vejiga, bueno, pues le tomaron por loco. Le tomaron por loco, se metieron con él, le quitaron el laboratorio, le hicieron de todo. Y ahora, fijaros, después de 60 años, se pone, tengan ustedes cuidado porque el tabaco mata. Eso lo vemos en las cajetillas. Pues algo así por el estilo ha ido pasando sucesivamente y también empezó a hacerlo el doctor Dole, de que los campos electromagnéticos no muy altos, de baja intensidad, también podían conducir a tener trastornos sobre la salud humana, incluido el cáncer. Bueno, pues claro, normalmente nunca lo han aceptado, pero resulta que ya han aparecido noticias en que antes la OMS decía que el cáncer estaba provocado por infinitas cosas y los campos electromagnéticos posiblemente cancerígenos. Pero las noticias de hace un par de semanas están claras. Ya la OMS dice que son cancerígenos. El móvil es cancerígeno. Y eso es un avance tremendo. Tremendo. Claro, la prensa no se hace eco de estas cosas. O sea, digamos que no, pues sigue habiendo censura porque hay muchos intereses creados. Pero nosotros tenemos la obligación, aunque no se estile ahora citarlo, don Miguel de Unamuno decía, di siempre la verdad, aunque sea para un aparente mal. Y hay que decir siempre la verdad. A mí me han dicho, ¿te has equivocado de bando? Pues a lo mejor me he equivocado de bando, pero he dicho la verdad. Creo que es necesario que se tomen medidas serias, y lo digo desde aquí, a las autoridades sanitarias. Y nada más, que quede ahí puesto, porque en el curso de este curso veremos cosas muy interesantes. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación, otro de los directores, don Juan Álvarez de Ude, tiene la palabra. Buenos días. Aunque el curso se llama Avances en bioelectromagnetismo, ya en tercera edición, tanto avance nos hace a veces olvidar los orígenes y los fundamentos más básicos. Simplemente quiero recordarles, sobre todo para aquellos que no han tenido la suerte de haber estudiado física, que la interacción entre la radiación electromagnética y la materia no es cuestión de intensidad ni de potencia, es exclusivamente cuestión de frecuencia. La interacción nunca se lleva a través de que una onda sea muy intensa o poco intensa, sino de la frecuencia que está transportando. Es decir, esa frecuencia es una de las componentes de la onda electromagnética. La onda electromagnética transmite energía, momento lineal, momento angular, y además transmite frecuencia.
Desde el descubrimiento del efecto fotoeléctrico en 1878, creo recordar, por Hertz, hasta que se pudo explicar en la segunda década del siglo XX, ocurrieron dos fenómenos importantísimos para el desarrollo de la ciencia y de nuestra propia cultura, y además en el orden adecuado. En 1897 se descubrió el electrón. Fíjense que toda la teoría electromagnética, la de Maxwell, se llevó a cabo sin que existiera el electrón. Y 3 años más tarde, Planck encontró la ley de distribución de la densidad de energía de la radiación térmica electromagnética. Lo hizo mediante interpolación de leyes conocidas y la única explicación que pudo dar, tuvo la inmensa suerte de contar con que ya existía el electrón y a partir de la existencia del electrón como oscilador armónico, llegó a la conclusión de que la energía se transmitía uniformemente, pero interaccionaba por cuantos, por cantidades discretas de energía. En esos 3 años, año 97 y hasta el año 1900, aparecieron dos reglas cuánticas importantísimas. La carga eléctrica no es continua, hay un mínimo de carga eléctrica, que es la carga del electrón o la del protón, y no hay fracciones de esa carga. De modo que podemos cambiar de uno en uno, hasta los millones que queramos, pero nunca de manera continua. Y la energía electromagnética solo interacciona por cantidades que son directamente proporcionales a la frecuencia. La frecuencia multiplicada por la constante universal, h, la constante de Planck, convierte la frecuencia en energía. h tiene unidades de julios multiplicado por tiempo. La frecuencia es 1 partido por tiempo, pues por lo tanto quedan julios h por nu. Esto es importante porque en el efecto fotoeléctrico, cuando Hertz observó el efecto fotoeléctrico, sobre un cristal de potasio, cuando incidía luz, aparecían fotoelectrones. Estos fotoelectrones, se lo voy a contar muy rápidamente, tenían 2 propiedades muy curiosas que la física clásica era incapaz de explicar. Primero, en cuanto llegaba la onda electromagnética al metal, inmediatamente, instantáneamente, empezaban a aparecer fotoelectrones. Fotoelectrones son electrones arrancados de metal por efecto de la radiación luminosa, que es electromagnética, que además de ser instantáneo, si se aumentaba la intensidad de la radiación, no aumentaba la energía de esos electrones. Es decir, esos electrones salían todos mientras la frecuencia permaneciera constante exactamente con la misma velocidad. Aumentaba la radiación, la intensidad de la luz, para nada aumentaba la energía de los electrones. Se disminuía la intensidad, para nada disminuía la energía de los electrones. Todos ellos salen siempre con la misma velocidad. La única diferencia es que cuando se aumenta la intensidad salen más electrones, cuando se disminuye la intensidad salen menos electrones. Esto se puede explicar a partir de la ley de Planck, en la cual la interacción se realiza precisamente por unos cuantos de energía, que son h por la frecuencia. Y tomando esa idea, pues Einstein escribió esa famosa ecuación tan difícil matemáticamente, que es una simple resta. La energía h por nu que comunica la radiación a los electrones, al metal, menos el potencial de extracción es igual a la energía cinética de los electrones que salen. Es decir, el término fundamental ahí es la propiedad intrínseca del metal, que es su potencial de extracción, y la única variable que hay es la frecuencia. Mientras la frecuencia sea constante, esa diferencia permanece constante y todos los electrones salen con la misma velocidad. Premio Nobel, una resta. Bien, esa interacción entre electrones metálicos, pues simplemente carga positivamente al metal, y si este metal forma parte de un circuito, pues aparece una diferencia de potencial deseable o no deseable. Pero cuando actúa la radiación sobre un átomo, sobre un electrón atómico, los electrones en el átomo se encuentran en unos estados de energía muy estables y que no pueden salir de ellos sin violar las leyes de los principios de exclusión, el principio de exclusión de Pauli. Hay energías permitidas y no permitidas. Si a uno de estos electrones les llega una energía con la frecuencia adecuada para saltar de un nivel energético a otro, no necesariamente acepta esa energía, pero si la acepta completamente y pasa a otro nivel energético. Y si es un electrón de corteza, un electrón de valencia, pues puede salir ionizado y entonces aparece un átomo ionizado
que si está en una molécula, es una molécula ionizada, un aminoácido ionizado, una proteína ionizada, y pueden seguir ahí hasta donde empieza a haber efectos biológicos importantes. Incluso fuera del rango de la... Bueno, una cosa que no he dicho, hay una frecuencia por debajo de la cual ya no aparece para nada efecto fotoeléctrico. En el potasio en concreto, con luz roja, podemos achicharrar el metal y fundirlo que no sale ni un solo fotoelectrón. Con luz verde comienzan a salir fotoelectrones, pero de muy poca energía, con muy poca velocidad. Con el azul violeta, con el violeta, salen electrones a mucha mayor velocidad. Mayor frecuencia, mayor en velocidad. Cuando esto actúa sobre los sistemas biológicos, el problema es muchísimo más complejo, porque cuando la ionización tiene lugar en un sistema complejo, puede desencadenar procesos tan complejos que terminen en sistemas de alto consumo de energía, sin que hayan recibido energía de ninguna parte, sino por consumo de su propia energía. Un ejemplo muy sencillo. Nuestro ojo es sensible a la luz. Imagínense que vamos conduciendo por una calle importante, ancha, llena de tráfico, con un semáforo. Vamos conduciendo tranquilos, color verde, pues seguimos andando. Pasa amarillo, pensamos si frenamos o no frenamos, y rojo y frenamos. Simplemente la información que nos está mandando esa onda electromagnética, que es la frecuencia de ese color, es suficiente para que nuestro cerebro desencadene una serie de procesos que terminan por utilizar la pierna para pisar un freno y detener pues un coche de 2.000, 3.000 kilos. O sea, es energía. Pero el estímulo ha sido pues, la poca intensidad que podemos recibir de una onda que se produce en una bombilla de un semáforo. Cualquier onda electromagnética transporta frecuencia. Y si es una onda electromagnética, por ejemplo, de telefonía móvil, transporta una serie de frecuencias muy grandes, porque lleva la onda portadora, más después todas las ondas de cada canal de conversación, que cada uno lleva sus propias frecuencias, y es posible que haya resonancia con alguna molécula del organismo y que pueda hacer, por ejemplo, en esa estimulación no ionizante, pues que cambie la estructura geométrica de una molécula, como de hecho cambian, y una proteína se pueda desnaturalizar simplemente porque una estructura silla se convierta en estructura cuna o cosas por el estilo. Lo que sí quiero que tengan claro es que lo importante aquí es la frecuencia y no la intensidad. Y otro pequeño comentario. Cuando hablamos de electronvoltios y megaelectronvoltios, muchas veces nos da la impresión de que es una barbaridad de energía. Bueno, pues un electronvoltio, para que se hagan la idea, es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. Es 0, pongan 18 ceros y después el primer 1. Y un megaelectronvoltio, pues es por 10 elevado a menos 13. Pues pongan un 0, 12 ceros y después el 1. Son cantidades muy pequeñas de energía. Un julio es levantar a velocidad uniforme 1 kilo de azúcar, por ejemplo, un paquete de kilo de azúcar, 10 centímetros aproximadamente. O sea, suben así, y eso es un julio. 1 gramo sería un milijulio y sería 10 elevado a menos 3 julios, pues un gramito con soplar ya lo podríamos mover. Pues calculen lo que es 10 elevado a menos 19 julios. Eso es un electronvoltio. Ese electronvoltio es la energía que deriva de la frecuencia. De modo que cuando nos dicen los rayos X de tantos electronvoltios, nos están diciendo que la frecuencia o la longitud de onda es esa misma partido por h. Es una manera de expresar frecuencias o longitudes de onda en términos energéticos. ¿De acuerdo? Y no hace para nada referencia a la intensidad o la potencia de esos rayos X. Los rayos X son penetrantes o no penetrantes según su frecuencia. Ese es el hecho. ¿De acuerdo? Esa es la idea que quiero que tengan clara y que piensen que por muchos kilovatios de onda electromagnética que pongamos en el espacio, si no mandamos unas frecuencias adecuadas, no hay problema, no hay el efecto que se desee. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ya, por último, es para mí un placer introducir al profesor Tresguerres, que además es miembro de esta academia y que es un privilegio tenerle aquí con nosotros hoy en esta presentación. Muchas gracias, doctora Luján. Lo que yo quiero hacer es simplemente darles a todos ustedes la bienvenida a la Real Academia Nacional de Medicina, que es el lugar donde están ustedes y donde vamos a llevar a cabo este curso en los próximos días. Comentarles que esta docta casa lleva funcionando desde el año 1735
quiere decir que no empezamos precisamente ayer, y que en su seno se discuten todos los temas que tienen que ver con la medicina y, por supuesto, incluyendo aquellos problemas que vamos a tratar en estos días que tienen que ver con contaminación, en este caso por ondas electromagnéticas, pero también hay muchas otras contaminaciones que de alguna manera se están considerando cada vez más como elementos muy importantes en la génesis de muchas enfermedades. El doctor Bardasano ha comentado al principio cómo en el caso del tabaco hace 60 años se consideró que era una tontería el pensar que eso podía tener una trascendencia clínica, y de la misma manera ustedes han sido testigos hace algunos pocos meses de cuando la OMS ha manifestado que la ingesta excesiva de proteínas también puede tener una repercusión importante en la aparición de algunos tipos de cáncer. Quiere decir que, por un lado, con el incremento de la esperanza media de vida, que ocurrió fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto con el envejecimiento de la población, son más evidentes los efectos de toda una serie de cosas que hasta hace muy poco tiempo considerábamos que no tenían ningún tipo de efecto sobre nuestras vidas. Me tocará a mí hablar dentro de unas pocas horas de una contaminación que también tiene que ver con el área en el que nos vamos a mover, que es la luz. Y puede usted decir, ¿y qué tontería? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pues estamos en un mundo donde ya la noche no es la noche, porque es prácticamente las 24 horas suponen un día continuo. Y eso, pues por ejemplo, tiene, como les contaré, influencias sobre la producción de una hormona por parte de nuestro organismo que se llama melatonina, que se produce en la glándula pineal y que solamente se produce durante la oscuridad. Y resulta que esa sustancia nos protege de situaciones de estrés oxidativo que en última instancia dan lugar a inflamación y a muerte celular. O lo que es igual, pueden dar lugar también a mutaciones si afectan al DNA que generan también alteraciones a nivel tumoral. Bueno, pues el hecho de que estemos rodeados de luz y de que tengamos una contaminación lumínica incrementada puede ser responsable del incremento de algunos tipos de tumores que han ido ocurriendo en los últimos años. Para muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso por qué ahora y por qué? Vuelvo a insistir. Si esos efectos de cualquier tipo de contaminación ambiental los intentásemos haber estudiado en un mundo donde la esperanza media de vida eran 40 años, probablemente no habíamos encontrado nada, porque no le habíamos dado tiempo al organismo para que se viera influido precisamente por toda esa serie de sustancias o de ondas electromagnéticas o lo que fuera. Pero ahora que vivimos el suficiente tiempo, nos damos cuenta de que hay muchas más cosas a las que tenemos que considerar en nuestra vida diaria si queremos seguir manteniendo algo que en estos momentos se considera que a lo mejor sí, cada vez vamos a tener una esperanza de vida más alta. Pues probablemente no, porque en estos momentos, con la epidemia de obesidad que tenemos, la esperanza media de vida de niños que ahora tienen 10 años es inferior a la que teníamos a lo mejor algunos que hemos nacido hace 60 años. O sea, que la combinación de una esperanza media de vida incrementada con unas contaminaciones cada vez mayores en el mundo en que nos movemos suponen una influencia sobre nuestras vidas, y creo que es muy importante que las tengamos en cuenta y que las estudiemos. Muchísimas gracias. Ya simplemente no quiero prolongar más esta
esta presentación porque el tiempo se ha echado encima. Simplemente decir que en nombre del rector de la universidad declaro inaugurado este curso, que en su tercera edición creo que siempre aporta cosas nuevas, siempre aporta innovación y siempre es un curso que los profesionales que participan en él nos muestran que, como se decía, la contaminación forma parte de nuestra vida y como calidad de vida y como profesionales que estamos implicados en el conocimiento de todo aquello que nos rodea, debemos de tratar de conocer para poder modular, al menos si no podemos evitarlas. Espero que el curso sea muy fructífero y que la participación de todos pues sea muy gratificante y en nombre de la universidad declaro inaugurado este curso.